Lo del viceministro de Salud de Irán es increíble, porque él además era quien estaba a cargo del programa de contención del virus. No solamente se contagió, hasta ahí vaya y pase, muchos médicos se contagian por cuestiones lógicas, están cerca de los pacientes. La cuestión es que dio una conferencia de prensa y se lo veía todo transpirado, y se secaba el sudor y tosía. Bueno, en fin, eso es lo que pasó en Irán. Nos preocupa más, lógicamente, por cuestiones de proximidad, el caso en San Pablo. Por eso vamos a hablar con Gustavo Segre, que es analista internacional y que vive justamente en Brasil. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, muy bien acá, con un poco de preocupación obviamente porque en la noche de ayer el Adolfo Lutz, que es un instituto de mucho prestigio en temas de inmunología, confirmó como contraprueba que Brasil ya tiene su primer caso de coronavirus. Ah, ya la contraprueba dio positivo también, o sea, ya está. Dio positivo, es oficial. Bien. Brasil ya tiene su primer caso. No consta todavía en los sitios que nosotros desde aquí vamos acompañando, donde actualizan todo el tiempo. En este momento aparecen como siendo 81.128 casos y 2.765 muertes. Claro, El caso de Brasil todavía no está incorporado a este sitio oficial de coronavirus. Es un hombre que vino del norte de Italia, que había viajado por trabajo, hasta ahí ya conocemos la historia. ¿Y ahora esto cambia en algo lo que hace el gobierno de Brasil al respecto? Mira, cambia sí porque tiene que hacer por el protocolo sanitario, buscar a quienes estaban con él en el avión y una vez que identifican a estas personas, buscar a estas personas con quienes estuvieron, porque claro, hay que evitar la propagación. De cualquier manera, Brasil hace ya unos cuantos días activó un protocolo sanitario. Todos los vuelos al principio que venían de China, yo te estoy hablando desde la ciudad de San Pablo, tenían en todos los aeropuertos internacionales controles sanitarios. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria es la que estaba ocupada de esta verificación. Claro. Hace unos días atrás aumentaron a 16 países, precisamente por la gravedad de lo que ocurría. Italia era un ejemplo. Claro. Y obviamente mucha divulgación en los medios para que la gente, así que tenga cualquier sintomatología, si presentaba algún tipo de riesgos en función de dónde había estado en los últimos días, se presentara en alguno de los hospitales. Bien, y en el caso de San Pablo, a diferencia de Ezeiza, sí tiene vuelos directos con China, porque acá estaba ese debate de, como no hay vuelos directos, bueno, Diego Guelar, ex embajador en China, dice, así todo hay 10 vuelos que pasando por Qatar o Doha, igual pueden llegar desde China, pero bueno, por el momento no. Se controla desde ayer, desde que empezó la cuestión de los 12 vuelos diarios de Italia. También se controla aquellos que hacen escalas en países en donde puedan venir de China. Cuento esto en Ezeiza. En Brasil, que vos me decís que sí tienen vuelos directos con China y están controlando también vuelos que vienen de otros países. ¿Cómo son esos controles? ¿Qué es lo que hacen en el aeropuerto? Para ver si están haciendo lo mismo. Nosotros creemos acá que Argentina se dio cuenta tarde de estos controles, porque obviamente te doy el ejemplo de aquí en Brasil, cuando vos vas a embarcar, en el momento del check-in, todas las personas que te atienden de las compañías aéreas tienen barbijo y guantes quirúrgicos. Esto ya hace mucho tiempo. Además de esto, y esto se lo da la propia compañía aérea, cuando se suben, cuando vos haces el embarque al avión, también las personas con las cuales tenés contactos están todas con barbijos y con guantes quirúrgicos. Y el momento de desembarcar de estos vuelos de los países que afectaban riesgo, te hacen una verificación de temperatura en el momento y vos completás una documentación como para que tengan todos los datos fácilmente identificables caso sea necesario el contacto. Esto es lo que determina el protocolo sanitario. Además, obviamente, a cualquier caso sospechoso se activan las alarmas del Ministerio de Salud. Brasil confirmó este caso el día de ayer, pero ya había descartado 54 casos anteriores, donde se los monitoreaban, obviamente, con muchísimo énfasis. En este momento hay otro caso más en la ciudad de San Pablo, otro caso en el estado de San Pablo, en la provincia de San Pablo, en la ciudad de Bauru, un caso en Río de Janeiro y un nuevo caso de ayer en Pernambuco que está siendo monitoreado. Claro, casos sospechosos, ¿no? Por ahora. El confirmado es el de San Pablo. Recién hablabas acerca de tomar la temperatura y en la Argentina se armó todo un debate cuando se supo que en Ezeiza no se le toma la temperatura a todas las personas que vienen de los vuelos de Italia. Ayer se le tomó a 400, aleatoriamente, ¿no? Sí les hacen firmar este formulario que después vamos a mostrar, en donde, entre otras cosas, tienen que poner si
con una X si tienen algún síntoma, tos seca, fiebre, etcétera. Pero la temperatura no se les toma a todos. La explicación que dieron es que son recomendaciones de la OMS también, que no tiene mucho sentido hacerlo porque hay un periodo de 2 semanas, quizás hasta 20 días, en donde quizás uno no tiene fiebre, igual porta el virus, y que en ese sentido es más el tiempo que se dedica a eso que se puede dedicar a otra cuestión. Es la explicación que dieron en Ezeiza. ¿En Brasil se le toma la temperatura a todos o también es A como toda acá? la gente que baja de los vuelos de riesgo, sí. Es algo muy rápido, es apuntar Sí, simplemente con un termómetro. Nadie tiene ningún problema con esto porque son 5 minutos que uno pierde, pero te da la seguridad de no generar el riesgo de un virus en el territorio, ¿no? Claro. Eso No, claramente seguro. no es infalible, por supuesto no es infalible. De hecho, este señor llegó el día viernes, el 21 de febrero, presentó síntomas, inmediatamente fue él mismo al hospital. La gente está con mucho cuidado. Para que te des una idea, los stocks de máscaras quirúrgicas no hay más. O sea, Claro. no hay ninguna forma hoy de comprar una máscara de protección. Lo que ocurre es que uno visualiza desde Argentina como que en función de la temperatura no había riesgos de que el virus llegue. Brasil tiene una temperatura, en San Pablo tuvimos estos últimos días con 32 grados, 33 grados, y sin embargo el virus está acá. Claro, sí. Y en el caso de que se detecte fiebre, por ejemplo, ¿no? Siempre aclarando que podés no tener fiebre y tener virus igual, o tuviste fiebre en Roma o en Milán antes de subirte al avión, te tomaste ibuprofeno y cuando llegás a Ezeiza no tenés fiebre también. Aclarando todo eso, si así todo en Brasil detectan fiebre en un pasajero, ¿qué hacen? Lo retiran para cuarentena, Ah, ok. que puede ser domiciliar o hospitalar. Brasil envió hace muy poco tiempo un avión militar para traer al territorio brasileño 14 personas que estaban en Wuhan y los colocaron en una base aérea en Anápolis durante 14 días en cuarentena a ellos y a los militares que los fueron a buscar. Mira. Para tener seguridad de que no corrían riesgos y de alguna manera los traían del territorio chino. Sí. Los protocolos se activan obviamente por precaución. Es molesto, pero es un poco más seguro que dejar a todo el mundo dando vueltas por ahí. Claro que sí. Mira, de hecho, mientras conversamos con vos, estamos viendo las imágenes del avión de Embraer, que fue justamente el que los retiró a los brasileños en Wuhan. De hecho, en eso también estuvo mucho más rápido Brasil. Vieron que la Argentina la semana pasada recién sacó a 8 compatriotas nuestros, eran 14 en total, pero bueno, eran 3 argentinos, estaban casados con ciudadanos chinos, por ende los 6 se quedaron en Wuhan. Pero sí sacaron de Wuhan a 8 argentinos que los llevaron a Ucrania. Están haciendo cuarentena ahí en Ucrania porque era un avión de Ucrania justamente el que tenía asientos libres y permitió que se suban muchos latinoamericanos. Pero en ese sentido, muchos criticaban a Jair Bolsonaro cuando empezó todo esto, que él dijo, voy a sacar a los brasileños de Wuhan. Y muchos consideramos que era un tanto apresurado, que era un poco circo. Y así todo el tiempo le dio la razón en esto de Pero vos sacar sabés, a los brasileños. un tema interesante es que al principio Bolsonaro dijo que no los iba a buscar. Sí. Porque él no quería colocar en riesgo a los brasileros por estas 14 personas. Claro. Hubo mucha presión popular del gobierno también, del ministro de Salud, que le sugirió traer a los brasileños, y por eso fue el avión de la Fuerza Aérea del Embraer, y ahí los colocaron en cuarentena. Claro. Pero la primera visión de Jair Bolsonaro era que se queden allá hasta que pase todo este yo me quedé lío. con la segunda reacción, que fue después cuando le dijeron, no, sí hay que sacar a los brasileños, era mucho más que los argentinos, y también fue criticado por otros en ese momento, diciendo, pero en serio, bueno, no importa qué decisión tome, siempre va a haber un sector que esté... Siempre hay gente que critica lo que hagas, no importa lo que hagas, te van a criticar. Claro que sí. Gustavo, gracias por todos estos detalles. Por favor. Nos sirve la comparación, siempre decimos en todas las cuestiones, desde seguridad, educación o economía, compararnos con los países nórdicos y, qué sé yo, o con el primer mundo, pero compararnos con lo que está pasando en Brasil, o en Uruguay, o en Paraguay, y nos sirve más. Así que en ese sentido ha sido muy valioso todo esto que nos Pero mira, contaste. te doy 2 últimos datos rapidito para favor. no quitarles tiempo. En Brasil el año pasado, 2019, hubo casi 1,5 millones de casos de dengue, con 591 muertes, muy grave. Y estuve verificando, porque obviamente llama la atención el tener el coronavirus acá, pero en Brasil cada 2 horas muere una mujer. Entonces hay casos mucho más graves de muertes de personas en todos los países, no siempre por el coronavirus,
a los que no siempre le damos atención. Totalmente, sí, sí, el contexto es importantísimo. De hecho, nosotros acá en Argentina, siempre cuentan los infectólogos, cada vez que los llamamos por el coronavirus, nos dicen, todo bien, yo te respondo, pero el dengue y el sarampión acá en la Argentina es algo mucho más grave. Y el otro dato que siempre repetimos es, incluso cuando hablamos de coronavirus o virus en general, este en particular, el COVID-19, tiene una mortalidad mucho más baja que cualquier otro coronavirus que anda dando vueltas por el mundo. Pasa que es nuevo y sí, es mucho más contagioso también, pero está buenísimo que nos hayas dado todo este contexto. Gracias, Gustavo. Un abrazo, que sigan bien. Bueno, un abrazo para